¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias que se conectan a esta hora a la red informativa de ARPAS y también a quienes nos ven en las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Ecotopía. Hoy vamos a hablar sobre cómo cierra la situación ambiental del país este 2023 y cuáles son los retos que hay para la protección de la naturaleza. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Luis González. Él es director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña para hablar sobre este tema y plantear también pues los principales puntos que desde UNES se observan al cierre del 2023 en materia ambiental. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Norma. Un gusto estar acá. Un saludo a todos los radioescuchas y pues con ganas de poder compartir las perspectivas, la evolución de este año 2023 a nivel ambiental. Luis, la semana pasada UNES presentaba pues su balance ambiental de este año y entre otras cosas se señalaba que la crisis en nuestro país ha aumentado durante 2023 y como muestra de ello se señalaban algunos aspectos como la falta de capacidad de las autoridades de garantizar el acceso al agua y el aumento de los precios de los alimentos que han sido, se menciona en el balance ambiental, factores exacerbados por el cambio climático que afecta no solamente al país, sino también al mundo. Para empezar, quisiera que justamente hiciéramos un resumen de cuáles son estos aspectos con los que cierra la situación ambiental del país este año. Y bueno, comentábamos en esta conferencia de prensa que esta crisis o despojo ambiental en El Salvador se ha agravado. Es decir, en los últimos años hemos señalado que mantenemos una crisis ambiental, pero año con año se va exacerbando. Eso tiene que ver con dos factores. Los elementos globales de la crisis, tanto en el tema hídrico, en el tema climático, en el tema alimentario, no golpean, pero por otro lado, a nivel nacional, se siguen generando o facilitando condiciones que nos hacen más vulnerables frente a estas amenazas externas. Entonces es un combinado y en ese sentido, algunos aspectos externos no los podemos controlar y lo que sí podemos controlar es lo nacional, que más allá de buscar medidas paliativas a esto que nos hace vulnerables, generamos condiciones que profundizan esa vulnerabilidad o esa fragilidad para enfrentar estos impactos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante mencionar los temas que tú has planteado. El cambio climático global sigue en aumento. Si el aumento de la temperatura no se ha resuelto, se recién a 28 y los compromisos de los países a nivel de aumentar la ambición para reducir los gases de efecto invernadero, pues son muy pocos. No se ha logrado tener un planteamiento claro para eliminación o erradicación del uso de los combustibles fósiles. Por tanto, la temperatura va a seguir aumentando. Se ha puesto algunos detalles un poco suaves en ese sentido, pero en la medida de que no se tomen acciones concretas, la temperatura va a seguir aumentando y vamos a llegar al 1,5, los 2 grados, y esto va a implicar altos impactos para la región centroamericana, que es especialmente vulnerable. ¿Cuáles son estos impactos? El tema de agua y el tema de comida. Ya de por sí en El Salvador tenemos una violación al derecho al agua. El agua no alcanza para todos los usos y tampoco alcanza para el consumo humano doméstico, como se considera adecuado, es decir, una cantidad y calidad suficiente de agua para todas las familias para una vida digna. No se tiene. Mucha población tiene mucho menos agua y con estas características de la que tendría que recibir. Esta se viola el derecho humano al agua. Y por otro lado, como muy bien lo mencionabas, este año ha sido marcado por una fuerte sequía, por un fenómeno del niño que ha impactado en la producción de alimentos y por tanto se viola también el derecho a la alimentación. Esto se venía señalando desde abril, es decir, ya para abril de este año el precio de la canasta básica alimentaria había roto récord histórico y cada mes iba aumentando el precio de la canasta básica alimentaria. Coincidió también en abril de este año que se aumentó un 73% la cantidad de incendios forestales en relación con el año pasado, el 2022. Es decir, todos estos elementos implicando la producción de alimentos, lo cual provocó de que muchas familias padecieran hambre, que padezcan hambre.
Es decir, que coman menos de los 3 tiempos de comida o coman menos cantidad, menos ración por cada tiempo. Entonces, sin duda es realmente preocupante y lo que se espera efectivamente es que esto empeore, porque las condiciones siguen en detrimento. Y digamos que a estos condicionantes internacionales, a nivel nacional hemos señalado en este balance, en esta evaluación, de que la legislación nacional no se está cumpliendo. Es decir, tenemos leyes, tenemos políticas públicas vinculadas al agua, al bosque, a las áreas protegidas, que no se están cumpliendo. Y tenemos autoridades que tienen falta de voluntad política o de voluntad técnica para aplicar adecuadamente la ley. Y esto lo que genera es estas más fraccionamiento de, digamos, del derecho y por tanto un aumento de este extractivismo que golpea a la población a nivel nacional. En términos de política pública y respuesta estatal, ¿cómo se evalúa, Luis? Ya decías, por una parte no hay aplicación de las leyes ambientales, pero ¿qué otras acciones también se pudieron hacer o se pueden hacer para prevenir que la crisis impacte de manera tan drástica la vida de la población? Claro, y que aquí creo que hay dos cosas. Uno, frente a estas amenazas o riesgos nacionales o internacionales, se debe aplicar una adecuada gestión estratégica del riesgo. Es decir, sabiendo que tenemos una amenaza, ¿cómo reducimos las vulnerabilidades para que no se construya un desastre? Entonces, en ese sentido, si lo que nos hace vulnerables, por ejemplo, a una tormenta tropical, a un huracán, es la falta de bosques de galerías a los lados de los ríos, porque esto podría protegernos de inundaciones, o si lo que nos hace vulnerables es tener construcciones demasiado cerca de zonas de derrumbes, de zonas de lahares, de zonas de inundación de ríos, pues lo adecuado sería incluir en las políticas públicas acciones encaminadas a que esto no suceda. Pero por el contrario, lo que tenemos es cada vez eh, potenciación o apoyo a acciones, urbanizaciones, proyectos, megaproyectos que nos hacen más vulnerables. Entonces, un poco en ese sentido, el construir o permitir una urbanización en Valle del Ángel de 8.000 viviendas, cuando sabemos de que es una zona de recarga hídrica y estamos hablando que tenemos cada vez menos agua. O el construir un aeropuerto en una zona de manglar en La Unión, cuando sabemos que los manglares es una protección frente a los eventos climáticos extremos que nos llegan por el océano. El permitir de que aumente el monocultivo de caña de azúcar, también en la zona costero marina, sabiendo que ya tenemos una intrusión salina que hace cada vez el agua más salobre en los acuíferos cercanos a la costa. El decir que vamos a construir nuevos estadios cerca de una zona protegida en el área metropolitana de San Salvador, que además es el pulmón y la zona de recarga hídrica. Entonces, esta lógica de permisibilidad a proyectos que puede generar algún beneficio económico contra todo el impacto que estos puedan causar en la salud de la población. Entonces, en este balance creo que estamos perdiendo. Por un lado, lo que mencionaba, tenemos leyes vigentes, la ley de enribadenamiento, la ley de medio ambiente, la ley forestal, ley de áreas naturales protegidas, la prohibición de la minería metálica, la ley general de recursos hídricos, que no se cumplen, pero por otro lado, las autoridades en operativizar esta ley han retrocedido. Y digamos en el caso de la ley de medio ambiente, que plantea los estudios de impacto ambiental, las consultas ciudadanas para poder operativizar o desarrollar un proyecto que pueda causar algún tipo de impacto en los territorios, no lo están haciendo. Entonces, por eso es que señalamos de que en hay un extractivismo y un incumplimiento de la legislación ambiental por parte de las autoridades que ya no está pasando factura. Y parte de la factura es que estos fenómenos de origen natural nos golpean más fuerte y se pueden convertir o se están convirtiendo en desastres. Luis, y los escenarios, si bien son complejos, ¿no? Por todos estos elementos que ya mencionabas, si estas acciones no se toman, ¿qué nos espera? Al menos para el próximo año. Ya se habla, bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Los efectos del fenómeno del niño que pueden causar, también seguir causando impactos en la población.
¿Qué nos espera si no se toman estas medidas mínimas para proteger la naturaleza y, por tanto, la vida de las comunidades? Sí, bueno, lo que nos espera es el aumento de los riesgos de desastres, pero tal vez antes de llegar a eso, creo que primero va a haber un aumento de la conflictividad ambiental o conflictividad socioambiental. Es decir, ya tenemos disputas en los territorios por el acceso al agua, por el acceso a alimentos, por comunidades que protegen bienes naturales, por su vinculación cultural, por los sitios sagrados en territorios indígenas, por ser fuente de alimentos, fuente de refugio, fuente de bienes ambientales, como el caso de Manglar. Entonces, en la medida de que hay una permisibilidad del Estado en utilizar como de manera extractiva estos bienes ambientales, va a aumentar la conflictividad. Además de esto, va a haber una pérdida de institucionalidad a favor de la ciudadanía, es decir, en vez de proteger los derechos de las personas, del acceso al agua, a la alimentación, está, digamos, favoreciendo a las empresas, a las industrias, y también eso podemos esperar en el 2024, esta lógica de aumento de beneficio a las empresas, lo que también va a implicar en algún momento un ataque a los defensores ambientales. Vemos cómo las personas que hacen esta labor de defensa ambiental cada vez son criminalizadas, son amenazadas, son puestas en peligro. Esto también lo podemos como adelantar en el 2024, como ha estado ocurriendo en el 2023. Y por tanto, más presión hacia las comunidades eh, para que no ejerzan esta labor de defensa y que por tanto pues sean permisivas en este accionar. Lo hemos visto con la aplicación de esta ley de expropiación, comunidades que les han quitado terrenos para producción de alimentos, para poder hacer nuevas cárceles, para poder hacer el aeropuerto, para poder hacer proyectos turísticos en la zona costero marina. Eso lo podemos esperar. Entonces, en esto consolidando, haría que las condiciones ambientales en el país sean todavía peores. Entonces, si ya hablamos de que tenemos el agua contaminada, pues va a ser más contaminada. Si hablamos de que ya la población no tiene acceso al derecho humano al agua porque tendría que recibir 15 metros cúbicos mensuales y solo recibe 4, pues recibiría todavía menos. Entonces, la profundización de esta crisis, lo cual de nuevo golpea a la población más pobre y vulnerable. Nos golpea a todos, porque en el tema ambiental todo está vinculado, pero eh, digamos que como en un barco hay una primera parte que se está hundiendo y efectivamente esa gente que va en la parte del fondo del barco es la primera que sale afectada. Entonces, en ese sentido, creo de que es urgente que se tomen acciones para reducir los impactos de la crisis. Esto obviamente es difícil porque implica cambiar la visión. Eh, no podemos seguir viendo al ambiente como con una capacidad ilimitada de generarnos recursos, sino que saber que tiene un límite, que no podemos esperar estar extrayendo, minando, degradando, contaminando de manera ilimitada los bienes ambientales, porque tiene un grave impacto en la población. Muestra de esto es el nivel de contaminación de las aguas superficiales con agrotóxicos y también la cantidad de enfermedad renal crónica a nivel nacional. O sea, hay un impacto. A veces los impactos no son inmediatos, no que pueden ser a mediano o largo plazo. Pero lo que también señalamos en el comunicado es que frente también a estos impactos que generan, por ejemplo, enfermedad renal crónica, también la capacidad es tal de darle un seguimiento o un apoyo se ha reducido. Es decir, eh, se han perdido varios programas encaminados a darle atención en salud o garantizar el derecho a la salud de estas personas enfermas por contaminación ambiental, cuando es el Estado también que no ha garantizado que haya condiciones dignas para que no se enfermen. Entonces, es un ciclo vicioso, un círculo que se va haciendo cada vez más pequeño y va impactando cada vez más fuerte a las comunidades. También quisiera preguntarte, estamos pues ya a las puertas de las elecciones presidenciales, municipales, legislativas. En campañas anteriores se ha señalado que la agenda ambiental es la gran ausente de las propuestas. ¿Qué se espera de esta campaña electoral y de parte de los aspirantes y las aspirantes a puestos de elección popular sobre las propuestas ambientales? Bueno, sin duda creo que lo importante es que se planteen propuestas ambientales, pero que también se cumplan. Muchos, digamos,
las propuestas legislativas o ejecutivas de otros años se han planteado el tema ambiental, pero se plantea como una estrategia de campaña. Es decir, algunos aspirantes a cargos públicos se dicen ambientalistas, se dicen animalistas, se dicen veganos, pero no lo cumplen. El llamado es que haya congruencia entre el planteamiento de campaña y la ejecución. Un llamado a los diputados, candidatos a diputados y diputadas, que su trabajo en el órgano legislativo, pues esta vez que trabajen la ley de seguridad y soberanía alimentaria, que hay una propuesta que no se discute, la necesidad de prohibir los agrotóxicos, la necesidad de discutir y aprobar una ley de cambio climático, eh, en la medida de que también se pueda avanzar en aprobar, firmar, ratificar el acuerdo de Escazú, todo lo vinculado al convenio 169 de la OIT para la consulta previa libre e informada y culturalmente adecuada para los pueblos indígenas. Ah, el órgano ejecutivo, ¿verdad?, del candidato presidencial, cómo se abren espacios de participación ciudadana vinculada a la gestión ambiental, a los programas ambientales, cómo se hace una adecuada inversión pública en los temas ambientales. Es preocupante cómo el presupuesto de cada año colocan fondos para el tema ambiental, pero en la ejecución fiscal lo van quitando y lo ocupan para cualquier otra cosa, propaganda, eh, compra de equipo, pero no para lo que está destinado para el saneamiento ambiental, para la reparación ambiental. Siempre en esta lógica, como desde el Ejecutivo, pues se limita esta política de otorgar libre trámite de autorización a proyectos que dañen el ambiente, cómo se aplica adecuadamente las leyes que hemos mencionado, cómo se eh, pone un alto a esta visión extractivista de los bienes ambientales que no considera un mañana, que no considera las próximas generaciones, sino que extrae como que tuviéramos recursos ilimitados. En ese sentido, también a las municipalidades creo que es importante que tomen en cuenta que son las instancias político-administrativas más cercanas a la ciudadanía. Tienen que generar condiciones para poder recibir denuncias, para poder hacer una gobernanza ambiental, para poder planificar acciones vinculadas a la sustentabilidad de los territorios y de esa manera que atender esta realidad de la gente que está muy cercana a ellas y trabajar con este enfoque de cuenca un poco orientado a reducir la crisis ecológica a nivel nacional. Luis, y pese al complejo contexto que tenemos, a los escenarios difíciles y quizá poco esperanzadores en materia ambiental que hay, quisiera que también habláramos sobre las alternativas que se están construyendo en las comunidades para hacer frente a la crisis y para generar al menos condiciones de vida más dignas para las comunidades que también estos procesos los está acompañando UNES. Quisiera que habláramos al respecto. ¿Cuáles son? Sí, bueno, yo creo que la sustentabilidad ambiental se construye desde la base, desde las comunidades, y en ellas podemos ver varias propuestas, acciones interesantes, desde el tema de agua, con el tema de la gestión sustentable de las cuencas, que tiene que ver con la restauración, la reforestación, el cuidado de los ecosistemas que nos proveen bienes hídricos, proteger el bosque, proteger la cuenca. Hay comunidades trabajando en esto con viveros municipales, viveros comunitarios, con acciones de vigilancia y protección, con restauración de la cuenca, y esto se hace en las comunidades y hay que fortalecerlo. Eh, Todo el tema alimentario, comunidades que trabajan fuertemente la seguridad y soberanía alimentaria por medio de huertos familiares, huertos comunitarios, donde hay una diversificación agrícola, una aplicación de la agroecología, se produce sin libre de químicos, producir con los conocimientos ancestrales, con los materiales que están a su disposición en la comunidad. Creo que también eso hay que irlo trabajando. Pero también en esta lógica también generar conocimiento comunitario, cómo las comunidades se organizan y hacen un monitoreo climático, hidrometeorológico, biofísico de sus condiciones ambientales a nivel territorial que las ayudan a tomar decisiones, desde qué sembrar, cómo restaurar, cuándo hacerlo. Y también ayuda a pasar información a las autoridades para que puedan apoyar con políticas públicas a nivel local o nacional, principalmente locales. A nivel nacional, pues cuesta elevar este eco de lo que hacen las comunidades. Y obviamente el tema de
en esta gestión ecológica de riesgos, pues las comunidades se organizan para enfrentar los riesgos de desastres. En los últimos años, pues, con un fuerte componente hidrometeorológico, en los casos extremos, cuando hay un huracán, cuando hay una tormenta tropical que les puede golpear y cómo se preparan con esta información para tomar decisiones y enfrentar estos riesgos de desastres, pero también frente a los desastres silenciosos, como este año el caso de la sequía, que ha golpeado a la población y pues como de este conocimiento de que va a llover menos, que va a ser un año muy seco, pues se decide qué sembrar, cómo guardar las semillas, cómo apoyarse entre comunidades. Eso tendría que seguirse potenciando, trabajando. Cómo se crea poder popular, poder comunitario para poder enfrentar esta realidad que golpea pues, a todo el país. Estamos ya casi en los últimos minutos del programa de hoy, Luis, pero quisiera que antes de cerrar, hiciéramos una reflexión para los amigos y amigas que nos están viendo, que nos están escuchando, porque es importante involucrarnos en la protección de la naturaleza. Sí, bueno, creo que todos y todas somos parte del ecosistema llamado Tierra, Gaia, Ea. No somos algo aparte. A veces creo que el sistema en el que vivimos nos enajena de que somos parte de este ecosistema, que lo que nos pase pues está vinculado a esto. No podemos sobrevivir sin el ecosistema, dependemos de este como madre, es decir, no vamos a sobrevivir sin para la calidad adecuada de vida. Y en ese sentido, tenemos que tomar todas las acciones encaminadas para proteger y conservar el ambiente. Somos parte de la naturaleza y debemos ser naturaleza que se defiende frente al extractivismo, que se defiende frente al consumismo, a la contaminación, a la apropiación ilegal de los bienes ambientales. Entonces, como parte de la naturaleza que somos, tenemos que cobrar conciencia de cómo vivimos, es decir, de dónde viene el agua que tomo, de dónde viene la comida que consumo. Y en ese sentido, cuando se cobra esta conciencia, pues vamos a proteger estos bienes ambientales que son los que nos sustentan, que nos mantienen, que nos dan vida. Ese debe ser el llamado, proteger el ambiente para la actual generación, pero también para las futuras generaciones y para todas las demás especies. Luis, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta que es la última emisión de Ecotopía de este 2023 y haber pues cerrado con esta reflexión tan importante, haciendo este llamado, ¿no? Somos naturaleza defendiéndose, protejamos nuestra vida, protejamos nuestros ecosistemas, porque como decía, somos parte de él. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis. Hola, Ahora sí, Luis, nos sí, escuchamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. es un gusto poder haber participado. Un saludo a todos los radioescuchas y que tengan una muy feliz Navidad y un próspero 2024. Y a seguir trabajando por el ambiente. Muchísimas gracias a Luis González, director de Incidencia de UNES, por habernos acompañado en esta emisión del programa Ecotopía y también a las emisoras de ARPAS que se han enlazado a esta hora de la mañana. Les esperamos el próximo año, en 2024. Volvemos con Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, para seguir analizando la situación de la naturaleza y conociendo las alternativas que desde los territorios están construyendo defensores y defensoras para la sustentabilidad de la vida. Hasta el próximo año.